Quizás haya personas que no pueden permitirse el privilegio del vagal dorsal. Hostia, lo que acabo de decir. Es decir, que no pueden desconectarse, no pueden bloquearse, no pueden colapsar o no pueden permitirse el lujo de desmayarse. Y no se lo pueden permitir porque ese tipo de reacciones les conecta con una amenaza mucho mayor: la aniquilación. Quedaros con esto, ¿vale? La aniquilación. Porque la aniquilación es algo mucho más que la muerte. Es algo mucho peor. Implica un riesgo o una amenaza existencial. Es algo que nosotros, desde el lugar que ocupamos, nos cuesta muchísimo entender, ¿no? Es una amenaza que no es solo contra la persona, es contra su propia existencia, sobre su identidad más fundamental. Creo que lo podréis entender cuando termine este pequeño vídeo, ¿vale? Cuando hablamos de aniquilación, hablamos de dejar de existir, de disolverse en el vacío, incluso de un atentado contra el legado que podemos dejar, contra el último recuerdo que podemos dejar en el mundo. No ya en nuestras personas queridas, sino en el mundo. No sé, quizás sea una tontería lo que digo, pero es que a mí me da la impresión de que sí que hay un lugar de inseguridad más allá y bastante más allá del vagal dorsal, ¿no? Hay una cosa de la que sí estoy seguro, y es que en el colapso vagal dorsal, como bien dice Javier Aznar Alarcón, al que admiro un montón, siempre hay detrás una narrativa oculta, subyugada, de resistencia. Es decir, en la que la persona de alguna manera articula recursos más o menos acertados, porque las condiciones son muy difíciles, ¿no? Pero para proteger su dignidad, es decir, el sentimiento de que una persona tiene valor, y su agencia, sigo siendo protagonista, a pesar del colapso o el bloqueo que me impone mi propio cuerpo, ¿no? Aunque sea de una manera precaria, desadaptativa, si me apuras, y con consecuencias para la persona y para su entorno, es como si la persona aceptara una pequeña muerte, que lo es simbólicamente y se siente francamente a veces así, es un colapso bastante potente, ¿no? Aceptar esa pequeña muerte como un mal menor, porque todavía queda algo que salvar. Es decir, los vínculos de calidad que hemos tenido con personas o que podemos tener o que tenemos con personas que para nosotros hayan sido significativas, personas que han vivido o viven o han fallecido, o un sentimiento profundo de bondad, que es un poco lo que en los sistemas de la familia interna se llama el ser, ¿no? Es decir, esa parte que no es una parte, ¿no?, pero que está más allá de todas las protecciones que nosotros tenemos y que de alguna manera nos conecta con el sentimiento de compasión y curiosidad hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿no? Pero también es un atentado, ¿no?, contra el legado o el recuerdo que uno va a dejar. Es decir, hay personas que se enfrentan también a la amenaza de que el entorno o las personas de su entorno de alguna manera van a vilipendiar incluso ese recuerdo, ¿no? Y esto es terrible. Es difícil de entender lo complicado que puede ser, ¿no? Pero tenemos que reconocer que hay personas que no han tenido, no tienen ni esperan vínculos de calidad y que se enfrentan en paralelo, además de estar en esas condiciones, a una amenaza de otro nivel, que no solo atenta contra su integridad física o mental, sino también contra su propia existencia, su legado y su identidad. Es como si estuvieran expuestos al colmo de la maldad, al colmo de la maldad. Y en estos casos se desata, y yo diría desatar es la palabra, ¿no? Se desata, porque no es que las personas elijan este modelo de respuesta, se desata una violencia diferente. Es una violencia que no tiene freno, que no tiene objeto.
Es una violencia brutal contra el mundo, contra todas las personas, contra todo. Es una violencia desesperada, orientada a garantizar la existencia del sujeto y un legado. Y da igual ya el tipo de identidad que se esté garantizando o el legado que se esté garantizando. Es la existencia lo que está en juego y por lo tanto da igual todo. Me vale ser recordado como malo y me vale dejar un legado de maldad. Porque hay una cosa peor que la muerte. Es dejar de existir. Dejar de existir. Porque sí, tú y yo, seguramente la persona que estás al otro lado, disfrutamos del privilegio de tener garantizada la existencia, de que si morimos, como decirlo, ¿no? De que si morimos, habrá alguien que nos recordará con cariño y ternura. Es decir, que si morimos de alguna manera, no dejamos de existir. Pero no todas las personas tienen esta misma suerte. No todas la tienen. Porque sí, es un poco una cuestión de suerte, ¿verdad? Porque no elegimos nuestros vínculos primarios, que van a condicionar, además, sustancialmente nuestra capacidad para amar, para desear, para tener esperanza, para sentirnos con valor, apostar por ser protagonistas, sentir seguridad y sentir que de alguna manera podemos dejar un legado a la humanidad, ¿no? Pero es que hay gente que sufre violencia existencial. Y ante esa amenaza, esto cuesta entenderlo mucho, pero ante esa amenaza solo cabe y solo queda la más absoluta brutalidad. Brutalidad. Es como convertirse en un puto demonio para mirar cara a cara a la divinidad y garantizarse un lugar frente al vacío, ¿no? Es un lugar en el que se prioriza la existencia que siempre es de alguna manera en la mente del otro, ¿verdad? Pero sobre todo lo demás. Si tengo algo de razón, que no lo sé, me gustaría mucho leeros en los comentarios, porque este es un tema que me toca bastante ahora de cerca, debido a algunas de las personas a las que acompaño, ¿no? Pero si tengo razón, toca que nos cuestionemos un poquito el trato que damos, no solo a las personas adultas, sino también a las niñas, a los niños y a los adolescentes que en algún momento de su vida han ejercido esta modalidad de violencia. Porque es que nos da mucho miedo a las figuras profesionales, ¿verdad? Me refiero a estas niñas, estos niños, estos adolescentes, estas personas adultas que han ejercido lo que Walter Benjamin llama violencia divina, que es la violencia que nace de la más absoluta desesperación y que no tiene objeto, no tiene un afán creador, sino solo un afán destructor. Porque detrás de esta violencia divina, si la podemos llamar así, me gusta mucho porque hace referencia a momentos del Antiguo Testamento, ¿no? En la que Dios acaba con todo para erradicar la maldad. Porque además detrás de esta violencia está la más absoluta soledad y la desconfianza o la desconfirmación más brutal. Y son precisamente las cosas que las figuras profesionales que acompañamos a la infancia en los momentos más vulnerables de su vida acabamos de alguna manera repitiendo, ¿no? En estas instituciones que se ven de alguna manera obligadas, en los profesionales e instituciones que se ven obligados, voy a decir obligados, porque no deseamos relacionarnos con las personas que han actuado en algún momento de su vida así, pues a tratar con esta gente. Y en ausencia, y esto es lo más importante, ¿no? En ausencia del deseo del otro, que directa e indirectamente a través de las palabras, a través de los gestos, a través de las reacciones más viscerales, ¿no? Rechaza, anula, amenaza la propia identidad, el propio ser, la propia existencia, y que además exige sumisión en esas condiciones. ¿Cómo se pueden estas niñas, estos niños, estos adolescentes, estas personas adultas también protegerse de todo eso? Porque esta es igual la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿verdad? No hace falta que te lo diga yo, ¿verdad? Sabemos lo que provocamos, ¿no? Bueno, si quieres saber más sobre esto, puedes echar un vistazo al último artículo en educacionfamiliar.com.
A mí estas son cosas que me explotan la cabeza, pero creo que son cosas de las que tenemos que hablar, porque solo hablando de este tipo de realidades podemos también pensar un poco en el tratamiento que damos a estas personas. Y si realmente creemos que puede haber una posibilidad de reparación, una posibilidad de reinserción, odio esa palabra, no me gusta nada, no sé por qué la he dicho. Si creemos que hay una posibilidad de reparación, tenemos que hablar de estas cuestiones y tenemos que hablar de que hay un nivel de inseguridad más allá del vagal dorsal.